Estamos admitiendo a los participantes, ¿eh? Un segundo. ¿Sí te escuchamos? Buenos días a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿se podrá grabar nosotros o nada más van a grabar ustedes? Creo que ustedes pueden grabar, maestra, si me hace favor. Nos podrían permitir porque nos dicen que tenemos que pedir la autorización. Miren, por las híjole. indicaciones que nos indicaron por parte de las academias, los responsables, sus servidores, somos los que vamos a grabar. Si gustan, con gusto, pueden dejar en el chat su correo y les hacemos llegar la grabación. Les solicitaría a nuestra ponente pueda iniciar con su presentación. Gracias. Ok, muchas gracias. Pues buenos días y gracias a todos los que nos acompañan. Hoy voy a permitirme primero compartir mi presentación. Permítanme un segundito. Ahí ya la podemos observar. Sí. Sí, ya se observa. Gracias. Bien, pues agradezco mucho por la invitación, obviamente, de poder participar en este tercer congreso de las academias. Como yo pertenezco a la Universidad Politécnica de Tulancingo y pues bueno, somos miembros de la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar y pues hoy me permito poder compartir y participar en este evento con este tema que es estrategias para afrontar el duelo. Sin duda siempre ha sido un tema complicado, ha sido un tema difícil para lidiar, para entender, porque pues no siempre estamos, o más bien nunca estamos preparados para enfrentarnos a una situación difícil o dolorosa como es perder, sobre todo cuando hablamos de un ser querido. Entonces, me gustaría poder dejar como muy en claro el objetivo de esta presentación, porque realmente es un tema muy profundo, realmente hay quien trabaja de esto de manera especializada, como tanatólogos que se dedican específicamente a trabajar y entender este tema. Y pues bueno, mi objetivo principal con esta ponencia el día de hoy es darles una idea, compartir un poquito de la experiencia en cuanto a conceptos, estrategias que nos van a permitir poder aprender a lidiar un poquito con esta situación. Entonces realmente van a ser temas muy generales, vamos a tocar los temas de manera muy rápida, pero espero que con ello pueda compartir con ustedes o apoyarles un poquito para que conozcan un poquito más del tema y puedan sin duda generar la oportunidad de trabajar más en ello y pues si están viviendo una situación difícil o dolorosa, pues puedan tener un poquito de idea o herramientas que les permitan sobrellevar de manera más sana o positiva esta situación. Entonces, se pretende proporcionar ayuda para afrontar la elaboración de un duelo, proporcionando a los participantes las diferentes formas en las que el ser humano ha utilizado para modificar su conducta y buscar las maneras de entender y vivir con sus pérdidas. Entonces, vamos a entender algo muy importante durante esta pequeña charla. Es que nosotros ya tenemos estrategias, todos nacemos con la posibilidad de enfrentar la vida. Realmente nosotros tenemos este instinto de supervivencia que se llama adaptación. La realidad es que lo hacemos
por inercia, nos tenemos que adaptar a cambios, a circunstancias. Lo difícil en estos procesos de adaptación es que a veces lo hacemos hacia lo negativo y también existe la posibilidad de hacerlo hacia lo positivo, pero si no tenemos las herramientas adecuadas, muchas veces estas adaptaciones se convierten en procesos dolorosos, complicados y negativos. Entonces, el objetivo con esto es poder darles una perspectiva de cómo poder lidiar y tratar de adaptarnos a vivir este tipo de sucesos, pero de una manera más positiva. Entonces, cuando nos referimos al concepto de duelo, lo reconocemos como el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y que consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Entonces, realmente un duelo se presenta ante cualquier pérdida que tenemos. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos lidiado indiscutiblemente con muchos duelos a lo largo de nuestra vida, desde el poder cambiar a lo mejor de la primaria a la secundaria, mudarnos de casa, a lo mejor separarnos de algún amigo, y obviamente duelos un poquito más complicados o elaborados, que es una separación de pareja, la separación de nuestros padres, y obviamente el duelo que a veces se complica más, que es la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Y es en el punto en el que hoy voy a tratar de enfocarme un poquito más para poder generar esas estrategias hacia ese tipo de duelos. Pero si nos vemos en esta realidad es que ya hemos enfrentado muchos desafíos, ya hemos enfrentado muchos duelos, sin duda unos más grandes y complicados que otros, pero esto nos ayuda a poder reconocer que de alguna u otra manera hemos generado habilidades y hemos desarrollado estrategias para enfrentar esas pérdidas, ¿no? Si nos cambiamos de casa, pues bueno, bien o mal nos tuvimos que adaptar al nuevo hogar. Si nos cambiamos de escuela o cambiamos de grado escolar, pues nos tuvimos que adaptar a esos cambios, nuevos compañeros, nuevas maestras, y entonces nos damos cuenta que a pesar de todo, o cuando a veces nos enfrentamos o vemos en situaciones difíciles, creemos que no tenemos como las suficientes herramientas o fortaleza para lidiar con esas dificultades. Pero cuando yo entiendo todo esto, me doy cuenta que sí lo hago, aunque a veces no lo reconozco, que tengo estas habilidades, aunque no siempre pues las hago conscientemente, ¿no? Entonces, parte de esto nos va a permitir poder reconocer esos procesos que ya hemos tenido, las formas en las que hemos intentado enfrentar esos duelos y sobre todo si hoy estoy viviendo una situación difícil con un duelo por la muerte de un ser querido, saber que tengo herramientas que me pueden ayudar a enfrentar esto de manera más positiva. Cuando nosotros hablamos de determinantes del duelo, es importante reconocer esto porque es lo que va a determinar qué tan difícil o complicado puede llegar a darse ese proceso del duelo. En realidad, todas las estrategias que se desarrollan, todo lo que se vive en este proceso del duelo, son mecanismos que utilizamos para literalmente poder lidiar o sobreponernos al dolor que estamos sintiendo. Les decía, dependiendo la circunstancia o el duelo, pues el dolor puede ser muy grande o puede ser más llevadero. Pero ¿de qué va a depender esto? Si hablamos de un duelo por una muerte de un familiar, pues va a depender de quién era esa persona, qué tan allegados éramos a esas personas en cuanto a la convivencia, en cuanto a nuestra rutina del día a día, porque de repente hay personas que nos duelen muchísimo cuando se van, pero cuando no se ve afectado nuestra dinámica del día a día, nuestra rutina, es muy común sobrellevar este tipo de duelos a partir de la negación. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto con las etapas del duelo, pero es muy común poder llevar esto a partir de esa idea de sentir que en algún momento los vamos a volver a ver. Y como no afecta mi dinámica, mi rutina del día a día, pues trato de sobrellevar este dolor a partir de esa negación. Pero cuando esa pérdida impacta directamente con mi rutina del día, es decir, era una persona que yo veía todos los días, con quien compartía comúnmente, obviamente ese vacío que esa persona deja nos impide poder trabajar bajo la negación, porque es enfrentar esa situación en el día a día. Entonces va a depender mucho de quién era esa persona, de las creencias personales que tenemos. Esto también es muy importante, a pesar de que no hay manera de, pues, garantizar o poder comprobar a ciencia cierta qué hay después de la muerte. La realidad es que esas creencias que nosotros podemos tener a partir de creer que puede haber algo mejor en otro plano, que hay una
un ser superior a nosotros que sin duda sabe por qué hace las cosas y los tiempos en los que suceden las cosas, nos permite poder soltar un poquito esa frustración que a veces sentimos al no tener esas respuestas del por qué tenía que suceder así, por qué esta persona, por qué así, y nos ayuda a poder liberarnos un poquito más fácil o sanar un poquito más fácil al poder reconocer este tipo de creencias. La naturaleza del apego, es decir, qué tanto lazo afectivo existía entre la persona que se va, y también influye mucho el tipo de muerte, ¿no? Cuando es una muerte natural, cuando es una muerte por accidente, enfermedad, suicidio, homicidio, porque esto también nos ayuda, sin duda, a pesar de que nunca estamos listos para enfrentar un duelo por una pérdida de un ser querido, el hecho de que sea por enfermedad nos ayuda a poder ir trabajando un poquito el duelo poco a poco para que, pues obviamente cuando el duelo suceda, pues no sea tan difícil poder lidiar con él. Pero cuando son muertes como muy drásticas, muy espontáneas, es decir, no se esperaba como un accidente, un suicidio, por ejemplo, pues muchas veces genera que este proceso del duelo sea un poquito más difícil de sobrellevar, porque pues llegan muchas interrogantes a nuestra mente que pues son muy difíciles de poder resolver, pero aún así pues podemos generar estas habilidades o herramientas para poder aprender a lidiar con ello. Los antecedentes históricos, es decir, si ya enfrenté muchas muertes en mi vida, si ya tuve muchos duelos en mi vida, pues de repente empezamos a generar mayores estrategias y cada vez se vuelve un poquito más fácil o más sano el poder liberarnos o poder trabajar con esos duelos, ¿no? Si hemos tenido antecedentes históricos en donde ante pequeños cambios o ante pequeñas situaciones se me es muy difícil adaptarme, también este tiene que ser un sensor que nos ayude a reconocer que necesitamos pedir ayuda, que si ante situaciones más pequeñas me fue complicado poder sobreponerme, si estoy viviendo una situación difícil, pues necesito ayuda profesional que me permita poder generar o desarrollar esas habilidades que tal vez pues no he podido tener o no me he permitido poder desarrollar, ¿no? Entonces, si yo tengo antecedentes en donde sé que me es complicado, pues es importante saber que se requiere pedir ayuda y es importante hacerlo. Variables de personalidad, es decir, qué tantas herramientas hemos desarrollado en cuestión de un pensamiento positivo, de actitud, de resiliencia, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder reconocer, ¿no? Qué tan fuerte me reconozco ante las adversidades, qué tan fácil me repongo ante los desafíos, y entonces también ser un parámetro que nos permita decidir si soy capaz de sobrellevar este duelo de manera independiente o necesito pedir ayuda, ya sea de mi red de apoyo o de un profesional. Y las variables sociales, que sin duda aquí vienen estas redes de apoyo que mencionaba hace un momento, que es poder reconocer esas personas, ese ambiente que me permita poder hablar, liberar, sanar, trabajar para poder enfrentar este duelo. Entonces, estas son cosas que necesitamos evaluar cada uno de nosotros porque todos somos diferentes, esa es la realidad. A pesar de que podamos estar viviendo un duelo ante la misma circunstancia, cada uno lo va a vivir y sentir de manera diferente. Por lo tanto, es importante darnos la oportunidad de respetar la forma en que otras personas viven su duelo, porque también esto nos pasa muy común. Si de repente para mí es fácil enfrentar ese duelo, creemos que todos deberían de hacerlo fácil, creemos que todos deberían de asumirlo fácil, o que si para mí es difícil, todo mundo lo tendría que asumir difícil, ¿no? Y la realidad es que necesitamos entender que somos muy diferentes, pensamos diferente, sentimos diferente, vivimos diferente y por lo tanto somos libres de poder evaluar y reconocer nuestra capacidad para enfrentar nuestros propios duelos sin necesidad de que pues todos estén de acuerdo o lo vivan de la misma manera que yo lo hago. Entonces vamos a entender que en un proceso de duelo existen 5 etapas por las cuales vamos a empezar a lidiar. No hay un orden concreto en el cual se trabajan, pero por lo general primero surge la negación, lo que les decía hace rato, esta sensación de creer que lo que estamos viviendo es irreal, que es como un sueño o una pesadilla muchas veces, en el cual queremos despertar y sentir que todo va a seguir como antes. Pero la realidad es que no es así. Necesitamos
asumir la capacidad de reconocer el dolor que estamos sintiendo y la pérdida que se está viviendo, porque es el primer paso que nos va a permitir trabajar en ello. Si yo ignoro lo que estoy viviendo, lo único que hago es acumular esos sentimientos hasta que llega un momento en donde es imposible o muy complicado poder lidiar con esta situación o poder enfrentar esta situación, y ahorita vamos a ver también más adelante las complicaciones que esto puede traer. Después viene la parte de la negación, por lo general, esa sensación de sentir que el dolor que estamos viviendo nos rebasa, que ya no puedo con ello, y de repente conductas que tenemos como pues literalmente dejar de hacer nuestras funciones básicas, desconectarnos de las personas, aislarnos, y de alguna manera esta sensación nos permite, una, ya ser más conscientes del dolor que estoy sintiendo, pero si yo lo trabajo de manera negativa, pues obviamente lejos de poder confortarme o buscar ese apoyo que me dé la posibilidad de salir, muchas veces hacemos que esto se vuelva más difícil y complicado, pero sin embargo es una etapa por la que vamos a pasar, en donde el dolor se va a hacer presente y vamos a sentir esta sensación de que no podemos o que nos sobrepasa esta situación. Pero después viene uno que es el enojo, la ira, que de alguna manera, al contrario de la depresión, nos levanta para poder como buscar esa especie de explicación, y aquí es donde les digo que surgen estas preguntas del por qué tenía que suceder así, por qué ahora, y de repente aquí nos enojamos con Dios, nos enojamos con la vida, nos enojamos a veces hasta con la persona que ya no está, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor, porque quisiéramos poder entender en esta etapa el porqué de las cosas, pero la realidad es que no va a haber una respuesta que haga que el dolor que estoy sintiendo se vaya. No va a haber ninguna respuesta que me haga sentir que realmente esta situación pues está bien. Sin embargo, el poder generar esta energía pues de alguna manera me mueve a intentar pues seguir adelante a pesar del dolor. Después ya viene esta etapa importante que es la negociación, que es cuando ya me doy la oportunidad de decir si esto está pasando, es real, es difícil, muy doloroso, pero necesito hacer algo para salir adelante, necesito darme la oportunidad de continuar. Y es cuando me doy la oportunidad en esta etapa de buscar esas posibilidades de sanar, de seguir adelante y de intentar buscar la manera de poder lidiar mejor con este dolor. Y por último viene la aceptación, que es cuando me permito realmente cerrar este ciclo para avanzar. Sin embargo, esto es muy importante de entender. La aceptación no es olvidar, la aceptación no es que el dolor se vaya, la aceptación es permitirme poder reconocer que puedo seguir adelante y vivir aún con el dolor que estoy sintiendo. Cuando yo no trabajo adecuadamente un duelo, ese hueco o vacío que nos deja esa pérdida se vuelve nuestro punto de referencia. Y entonces tiendo a tomar decisiones muy extremas. Y esos extremos, pues ninguno es positivo. De un lado, nos lleva a esta sensación de ser muy aprensivos ahora con las personas, por esa sensación de miedo que surge por la pérdida, por sentir que alguien más se puede ir, que quiero, y entonces me vuelvo súper aprensiva con las personas, y dónde estás, y qué estás haciendo, y quiero saber todo el tiempo, y quiero estar al pendiente de ti todo el tiempo, pero eso sin duda se vuelve desgastante, tanto para mí como para las personas que están a mi alrededor. O nos vamos al otro extremo negativo, que es sentir ese desapego total, es decir, ya no quiero conectarme emocionalmente con nadie porque me da miedo volver a sentir este dolor, y entonces ya no quiero conectar con nadie emocionalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, en un duelo de separación de pareja, de repente esta sensación de ya no quiero volver a enamorarme, ya no quiero conocer a nadie más, se vuelve un método de defensa para intentar lidiar con ese duelo, pero la realidad es que ante este tipo de decisión muy drástica, lo único que hacemos es limitarnos a vivir las experiencias, a poder compartir momentos bonitos, especiales, que precisamente esas conexiones emocionales nos pueden dar. Pero pues a veces ante esta situación del miedo por el dolor que hoy estoy sintiendo ante el duelo, pues me llevo a tomar estas decisiones muy extremas. Entonces necesitamos reconocer que cuando yo trabajo adecuadamente un duelo, en esta aceptación lo que se vuelve es brincar ese vacío o hueco que yo tenía.
para que entonces ese hueco se vuelva como una cicatriz en mi vida. Tal vez no va a dejar de doler del todo, tal vez nunca deje de doler, pero me va a permitir darme la oportunidad de poder continuar con mi vida y no dejar que ese evento doloroso como que contamine lo que hoy puedo vivir, lo que hoy puedo seguir haciendo con mi vida y saber que puedo disfrutar de momentos y obviamente de personas que hoy siguen en mi vida, a pesar de que el dolor que yo siento pues siga ahí. Entonces, cuando yo trabajo esta aceptación es cuando sé que puedo aprender literalmente a vivir con el dolor. No es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, pero me da la oportunidad de reconocer y valorar los demás aspectos que en mi vida pueden estar surgiendo. Cuando hablamos de emociones que estamos viviendo, les decía hace rato, está la rabia, está el miedo, está la tristeza, y algo muy importante que necesitamos entender cuando surgen estas emociones es el poder identificar qué hacemos con ellas. Muchas veces o culturalmente nos dan esta idea de que estas emociones son negativas y entonces socialmente o culturalmente lo que nos dicen es que no te tienes que enojar, es que no tienes que tener miedo, es que no estés triste. Pero la realidad es que estas emociones son parte del ser humano, al igual que otras emociones positivas como el amor o la alegría. Pero cuando hablamos del duelo, estas tres emociones pues surgen de manera inevitable. Entonces, aquí la pregunta sería, y me gustaría que pudieran participar en el chat para que pudiéramos ver un poquito o interactuar un poquito para identificar qué hacen ustedes cuando están experimentando este tipo de emociones. ¿Qué hacen cuando tienen enojo, esta rabia? ¿Qué hacen cuando tienen miedo? ¿Qué hacen cuando tienen tristeza? Me gustaría ver si alguno en el chat nos pudiera compartir realmente cómo manejo las emociones, porque esa es la realidad. No voy a poder controlarlas. Lo que voy a intentar hacer es manejarlas. Es decir, está bien enojarme, está bien tener miedo, está bien estar triste, pero la pregunta es, ¿qué hago cuando experimento estas emociones? Y entonces vamos a entender que hay dos formas en que podemos expresar las emociones, de manera positiva y de manera negativa. Entonces, el problema no es que sienta enojo, el problema es qué hago cuando me enojo. Y no sé si alguien quiera en el chat escribir qué es lo que hacen, por ejemplo, cuando están enojados, cuál es como su reacción ante esa emoción o ante el miedo. Es que está deshabilitado el chat. Ah, ok. Bueno, no se preocupen. Entonces no vamos a poder interactuar como hubiese querido, pero bueno, vamos a darnos este ejercicio de manera individual. Vamos a pensar cada uno de ustedes cómo es que lidia con estas emociones. Y ahorita les voy a explicar la manera positiva y negativa en cómo lo podemos hacer. Y cada uno de ustedes se va a dar a la tarea de permitir evaluar si lo están haciendo de manera negativa o de manera positiva. ¿Ok? Entonces vamos a entender, ante la rabia existen dos extremos negativos también. Uno de ellos, sin duda, es cuando yo exploto ante la emoción, es decir, genero esta sensación de violencia, puede ser verbal, puede ser física, y este tipo de reacciones sin duda me va a ayudar para poder liberar la emoción, pero lejos de ayudarme a mejorar la situación, termina complicándolo todo, porque ante esta conducta, pues termino alejando a las personas, me desquito con alguien que ni siquiera ha hecho nada muchas veces por ese dolor. Vamos a entender también que estas emociones están surgiendo porque son mecanismos para lidiar con el dolor. O sea, yo estoy sufriendo, yo estoy lidiando con este dolor y mi reacción es el enojo o la rabia. Entonces, lo que estoy entendiendo es que estoy enojada por la situación, pero muchas veces mi manera de expresarlo es desquitándome con las demás personas. Estoy literalmente ya enojado con la vida y entonces ante cualquier situación, evento, circunstancia, mi reacción es explotar y a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces ni siquiera somos conscientes del impacto o daño que estamos generando con estas reacciones en las personas que a lo mejor con la mejor intención de querer ayudarnos, apoyarnos, están ahí y lo que están recibiendo de nosotros pues es esa agresión, ese enojo que pues obviamente ellos no son responsables de tenerlo, ¿no?
Entonces, lo importante entre estas emociones es poder empezar a hacerlas conscientes, es decir, sí, sí estoy enojada, porque si yo reconozco que estoy enojada, entonces ese es el primer paso para decir, pues entonces necesito hacer algo para sacar este enojo que yo tengo. Y entonces si yo lo canalizo de manera negativa, va a ser de manera violenta, tanto física o verbalmente, o también está el otro extremo negativo, que es cuando yo contengo la emoción. Estoy enojada, pero me la guardo. Y entonces, ¿qué va a suceder ante este tipo de situaciones? Yo me contengo la emoción y es mi cuerpo el que lo va a absorber. Y ahí es donde sucede algo que se llama somatizar, que es cuando mi cuerpo necesita sacar la emoción de alguna forma y pues la transforma en enfermedades, ¿no? Migraña, gastritis, colitis, y todas estas emociones, si las contenemos, se vuelven esta parte de transformarlas en enfermedades. Y obviamente llega un momento en donde se vuelven síntomas tan complicados como la ansiedad, como el estrés, la depresión, y entonces es ahí hasta el momento en el que yo me tengo que dar cuenta que no estoy trabajando adecuadamente mis emociones, porque ya mi cuerpo está teniendo estas manifestaciones físicas que ya me están dando esas señales de alerta que me dicen necesitas hacer algo diferente, no estás bien, no te sientes bien, por lo tanto hay algo que no estás trabajando adecuadamente. Entonces a veces nos da miedo cuando surge la ansiedad, cuando surge el estrés, la depresión, pero la realidad es que solo son síntomas que nos ayudan a poder darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que no estamos trabajando adecuadamente. Cuando yo soy consciente de mis emociones, me permito liberarlas, sanarlas y a partir de eso, pues poder empezar a trabajarlas de manera más positiva. ¿Cuál es la manera positiva de enfrentar el enojo? Tenemos que entender que las emociones están conectadas fisiológicamente con nosotros, es decir, hay una conexión ante el estímulo externo que está generando esta emoción y mi cuerpo va a reaccionar. Por ejemplo, en el enojo suelta neurotransmisores como la adrenalina, que hace que dilate pupilas, acelera el ritmo cardíaco y literalmente siento como mi cuerpo empieza a hervir, ¿no? La sangre me hierve porque está generando una energía adicional para poder enfrentar esa amenaza que mi cuerpo está reconociendo, ¿no? El enojo surge porque mi instinto me dice que hay una amenaza. Y entonces la reacción de mi cuerpo es intentar luchar o protegerse. Entonces la reacción como automática o inconsciente es generar esta energía adicional. Entonces si yo lo saco de manera negativa, pues puedo ser bastante destructivo con las demás personas o hasta conmigo mismo. Entonces la idea es poder canalizar esta misma energía que ya se generó, que fue inevitable poder experimentar, pero que me va a permitir poder enfocarlo en algo positivo, en algo que me permita poder a lo mejor descargar esa energía, por ejemplo, hacer ejercicio, a lo mejor podemos tener nuestra almohadita del enojo, donde pues ahí descargo toda esta furia que siento sin lastimar a alguien más y sin lastimarme a mí. Y obviamente ya cuando me permití poder fluir, a lo mejor con ejercicios de respiración, meditación, escuchar música, caminar, salir a la naturaleza un poquito, escribir es una excelente estrategia que nos ayuda para poder liberar estas emociones. Llorar es la estrategia más natural que tiene el cuerpo para liberar una emoción, porque puedo llorar de rabia, puedo llorar de miedo, puedo llorar de tristeza, puedo llorar de alegría, puedo llorar de amor. En realidad es el mecanismo más natural que tiene el cuerpo para liberar una emoción. Entonces, ya que me permití poder reconocer la emoción y lidiar con ella de manera positiva, es decir, darme el tiempo a mí de sacarlo de manera positiva, entonces ahora sí, ya tengo la posibilidad de enfocarme a ver realmente qué es lo que me está generando este enojo y saber si es la situación que estoy lidiando en ese momento o es parte de mi duelo que sigue ahí y que me sigue doliendo y necesito enfrentar este dolor, porque la realidad es que no va a haber manera de poder sanar algo si no lo enfrento, si no lidio con él día a día. Surge también el miedo que les explicaba hace rato en las etapas, sobre todo en la parte de emocionalmente hablando, y les decía, tendemos a tomar decisiones muy extremas, pero en el miedo recuerden que también es una emoción neutral. El miedo simplemente nos va a ayudar a poder reconocer ese sensor que nos dice cuidado. Entonces, efectivamente, es muy justificado tener miedo ante estas situaciones porque nuestra experiencia nos está enseñando que sí, hay momentos en los que no puedo controlar y que de repente las personas que se van
pues va a doler, y las personas que quiero también no son eternas, y que la vida tiene esa dualidad que realmente creo que es lo que le da muchas veces sentido a la vida, que es la muerte. Si esto no existiera, entonces pues yo tendría una eternidad para poder arreglar cosas, para poder decirle a alguien que lo quiero, pero realmente esta situación es la que me dice, necesitas aprovechar los momentos, necesitas realmente reconocer y valorar a las personas en este momento que están, porque no sabemos en qué momento se van a ir. Y entonces ese miedo de sentir que podemos perder a las personas que queremos nos puede llevar a dos panoramas. Uno, sufrir amargamente todos los días pensando en cuándo va a suceder eso, y sufrir o vivir con ese miedo o angustia constante de no querer ver o reconocer esta situación, o pensar en qué momento va a surgir esta situación, o nos da la posibilidad de valorar y reconocer para disfrutar cada momento que la vida nos sigue permitiendo a esas personas importantes en nuestra vida. Entonces el miedo no es malo, el miedo me dice sí hay un riesgo, cuidado, pero yo elijo si ese miedo lo tomo de manera positiva para valorar, prevenir y aprovechar cada momento de mi vida, o lo tomo para sufrir y vivir angustiado y atormentado por ese riesgo que reconozco. La tristeza es el mecanismo que nos va a ayudar sin duda para poder lidiar con el dolor. La tristeza es la que nos va a permitir poder, hay una frase aquí que me encanta que dice, los seres humanos, nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, ante la tristeza realmente es como nuestra prueba de fuego. Cuando vivimos situaciones dolorosas, son los momentos en los que yo me doy realmente cuenta de mi capacidad para poder superar, sobreponerme y aprender de las experiencias. Entonces, la tristeza no quiere decir que voy a evitar, si la trabajo de manera positiva, no voy a evitar que el dolor surja o que esté ahí presente. Yo les decía, nada de lo que hagamos va a hacer que el dolor se vaya. Lo que vamos a intentar hacer con todo esto es aprender a lidiar y vivir con el dolor de manera positiva. Entonces, la tristeza es precisamente la emoción que me enseña eso. Si yo la trabajo de manera negativa, pues obviamente es una justificación clara para caer en una depresión y literalmente dejar de funcionar. Ya no tengo ganas de trabajar, ya no tengo ganas de comer, ya no quiero convivir con nadie, y pues obviamente el antecedente o el detonante de esto está muy justificado, pero también puedo reconocer mi capacidad de enfrentar la tristeza de manera positiva. Les decía y les repito, no es que el dolor se vaya, pero si yo trabajo la tristeza de manera positiva, es el mejor momento o oportunidad que yo tengo para reconocer mi capacidad de reestructurar mi vida. Es decir, si ya estoy experimentando esta situación dolorosa que está impactando muchas veces hasta mi dinámica de vida, necesito darme la oportunidad de replantear, reevaluar y por supuesto reestructurar esto de manera positiva. Si todo se mueve, entonces es mi momento de poder reacomodarlo, y si lo ocupo de manera positiva, acomodarlo de mejor manera que como estaba antes. Entonces la tristeza y los eventos dolorosos son los que nos dan esa posibilidad de poder evolucionar, crecer y mejorar a partir de las experiencias, por más dolorosas que parezcan. Entonces, no son fáciles de lidiar con estas emociones, pero sin duda reconocemos hoy que tenemos esas dos posibilidades de enfrentarlas y lidiar con ellas de manera positiva o de manera negativa. Y ahora sí les decía, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de reconocer si ya lo están haciendo de manera positiva, les felicito, y pues hay que seguir por ese camino y sin duda seguir fortaleciendo ello. Pero si hoy nos damos cuenta que estamos lidiando de manera negativa con las emociones, ya sea porque intento evadirlas, ponerme esa máscara de no pasa nada, cuando en realidad por dentro me duele, me lastima o me preocupa la situación, esto imaginemos que es como si quisiéramos poner una manzana en un closet y cierro ese closet y pienso como, pues como yo no veo lo que pasa allá adentro, no sucede nada, ¿no? Pero la realidad es que esa manzana se va a podrir y va a empezar a contaminar todo lo que hay alrededor. Entonces, si yo realmente quiero que las cosas, necesito abrir el closet, sacar esa manzana y dejar que todo lo demás pueda estar en orden. Entonces, la realidad es que la única manera de poder sobreponernos y enfrentar un duelo
y un evento doloroso de manera positiva es hacer conciencia de las emociones, reconocer ese duelo, reconocer ese dolor que estoy sintiendo, porque va a ser la única manera en la que yo voy a aprender a vivir con él. Entonces, cuando vemos estas emociones ya expresadas de manera física, pues podemos ver ese vacío en el estómago, esa opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca. Podemos ver también en la parte de las conductas, pues alteraciones en la manera en que consumimos nuestros alimentos, aislamiento social, soñar muchas veces con la persona que fallece es un mecanismo también que nos permite lidiar con esta pérdida. El suspirar, el llanto, les decía, es el mecanismo más natural del cuerpo. Visitar los lugares, atesorar los objetos, es de alguna manera como enfrentar o darnos la posibilidad de ser conscientes del dolor. Y entonces, imaginemos que esto es como un entrenamiento militar. Los militares todo el tiempo los están preparando y su forma de lidiar en el día a día en ese entrenamiento son ante eventos estresantes, desde la forma en que les hablan, desde la forma en sus horarios, sus rutinas, sus ejercicios de alto rendimiento. Y la realidad es que exponerlos a este tipo de estrés constante es la manera que tienen ellos para prepararlos para que cuando haya un evento de estrés ante un desastre o una contingencia, ellos tienen la capacidad para poder enfrentar ese estrés de manera positiva y reaccionar de manera adecuada ante esas situaciones. Entonces, si se dan cuenta, es la preparación que ellos tienen para enfrentar un evento difícil. ¿Y cuál es? Exponerlos constantemente a ese mismo o ese tipo de estrés o circunstancias para que ellos puedan aprender a lidiar con ello. Ante un evento doloroso, esta es la misma estrategia, es poder estar constantemente enfrentando, reconociendo, siendo conscientes de ese dolor para que entonces yo reconozca y pueda lidiar con él hasta llegar a un momento o punto en donde yo sepa que puedo vivir y seguir adelante a pesar de ese dolor. Entonces, en un duelo, ese es el objetivo principal. Y entonces, aquí es donde vamos a hablar ya de un tema importante que es la resiliencia, que es precisamente la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experiencia o de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Entonces, realmente la resiliencia surge de términos de la física, que es precisamente la capacidad para poder un objeto regresar a su estado original. Por ejemplo, una esponja, si la apretamos y la soltamos luego, es muy fácil que pueda regresar a su forma original. Eso quiere decir que una esponja es muy resiliente. Si nosotros hablamos de una piedra es muy poco resiliente porque si sufre algún cambio o modificación, pues ya no va a poder regresar a su manera original. Entonces, cuando la psicología toma este término para los seres humanos, trabaja esta resiliencia como la capacidad que tenemos para poder enfrentar eventos dolorosos, complicados, para poder adaptarnos a esas situaciones. Y yo les decía en un principio, es un instinto la adaptación, pero podemos hacerlo en negativo y en positivo. Entonces, la resiliencia busca, sin duda, poder trabajar esto de manera positiva. Tenía por ahí un video programado, pero se me hace que por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar tiempo. Les voy a explicar de manera muy rápida lo que ese video decía. Hablaba de 3 estrategias que nos permiten poder desarrollar esta resiliencia. Yo les decía, como toda herramienta, como toda habilidad, lo podemos desarrollar. Como seres humanos, no nacemos siendo resilientes, es algo que aprendemos a hacer. Obviamente unos la desarrollan más a partir de sus experiencias, sus contextos y habilidades, y hay otros que tenemos que retomarla específicamente porque la vida o las circunstancias no nos favorecieron en desarrollarla, pero todos podemos tenerla. Entonces, si yo reconozco que no soy tan resiliente, pues puedo darme la oportunidad de trabajar en ello para poder desarrollarlo. Entonces, en estas 3 habilidades o estrategias que planteaba el video para trabajar en esta personalidad resiliente, hablaba de poder generar una perspectiva positiva de las cosas. Y esto necesitamos entenderlo
como la forma en que como nosotros vemos las cosas. Es decir, podemos estar viendo la misma situación, pero lo puedo trabajar de manera negativa o de manera positiva. Cuando yo no puedo controlar lo que vivo, cuando hay circunstancias que salen de mi control, mi manera de poder enfrentar esa situación es elegir cómo vivirla. Es decir, no elijo qué vivir, pero elijo cómo vivirla. Y entonces la misma situación me hunde o la misma situación me hace más fuerte. Es cuestión de perspectiva. La otra es actitud, es decir, tener una actitud positiva ante las cosas. Esto es algo muy difícil porque realmente traemos muy arraigado, muy cultural, es más, muy de mexicanos, esta idea de enfocarnos siempre más en las cosas negativas. Es como ver siempre negrito en el arroz, ¿no? Podemos tener 1 kilo de arroz perfectamente blanco, pero sale un negrito y es como ver ese error, ¿no? Es en lo que nos enfocamos siempre. Entonces, muy culturalmente traemos esta idea de trabajar bajo intenciones positivas o bajo ideas buenas, pero pensamientos negativos. Entonces, de repente en el suelo surgen estas ideas donde pienso como ya no quiero que me duela, ya no quiero sentirme mal, ya no quiero que esta situación me siga afectando, de repente ya no quiero estar enojado por ello, ya no quiero sentirme triste. Y la intención es buena, pero el pensamiento es negativo. Y si yo supiera el daño o impacto que hace un pensamiento negativo en mi vida, créanme, nadie lo haría. Pero como no la sabemos muchas veces y culturalmente se nos da enfocarnos más a lo negativo, trabajamos constantemente con esto. Estos son ejercicios de programación neurolingüística también. Y les voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro. Es como si yo les dijera, no piensen en un plátano. ¿Qué hicieron? Seguramente la mayoría pensó en el plátano. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace nuestro cerebro. El cerebro reconoce información. El cerebro lo que hace es trabajar procesando la información que yo le doy. Entonces, como aparte en mi experiencia sé lo que es un plátano, sea lo que sabe, en automático el cerebro es lo que va a proyectar. Aunque después venga esta idea de no, bórralo, porque la intención era no pensar en ello, bórralo, piensa en una manzana, piensa en otra cosa, pero lo primero que hizo el cerebro fue procesar la información que yo le estaba dando. Entonces, si trabajamos bajo esta idea, imagínense qué hace el cerebro con los pensamientos negativos. Es con lo que trabaja. Si yo le digo a mi cerebro, ya no quiero estar triste, el cerebro reconoce la tristeza y obviamente es con lo que va a trabajar, porque aparte en las experiencias sé lo que eso implica y me va a llenar de ese sentimiento. Entonces, esta idea necesitamos empezar a reconocer que tenemos como un diablito en nuestro hombro y un angelito en nuestro otro hombro. El que piensa negativo, el que piensa en positivo. La realidad es que esta parte negativa no es mala. Trabaja bajo la versión muy realista de la vida. O sea, existe esas emociones o situaciones negativas. Pero si yo solo me enfoco en esto, pareciera que la vida es muy cruel, muy difícil, todo es complicado. Y entonces sí llega un momento en que digo, ay, ¿qué le hice a la vida? Que todo me sale mal, ¿no? Entonces necesito empezar a equilibrar la balanza. En la vida nada es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Entonces necesito darme la oportunidad de reconocer los aspectos positivos en mi vida, agradecer por lo que sí hay. De repente tendemos a normalizar mucho las cosas positivas, ¿no? Todos los días hay un plato de comida en casa, todos los días está mi familia ahí, pues hoy ahí desperté otra vez y es como, ah, sí, ¿no? Pues ahí está siempre. Y de repente sucede algo como, no sonó el despertador y no puede ser, todo me sale mal, puras complicaciones, y entonces tendemos a hacer las situaciones negativas enormes y las situaciones positivas las minimizamos. Y entonces pareciera que la balanza hace que la vida parezca muy cruel. Pero la realidad es que si yo le doy el valor a las cosas positivas y negativas que hay en mi vida, sé que a pesar de que la vida no es fácil o perfecta, hay un montón de cosas por las que vale la pena seguir adelante. Y entonces esto ya me da la oportunidad de valorar la perspectiva en la que estoy lidiando con las cosas. Y entonces necesitamos transformar esos pensamientos negativos, aún con buenas intenciones, en pensamientos positivos. Si yo no quiero sentirme triste, ¿cuál es la versión positiva de eso? Ah, pues quiero ser feliz, quiero estar alegre. Entonces, mi pensamiento tiene que ser, hoy voy a estar feliz, hoy voy a estar alegre. Solo por la manera en cómo enviamos la información al cerebro,
la procesa totalmente diferente, porque ahora va a reconocer la alegría, va a reconocer la felicidad, y la probabilidad de poder sobrellevar esa situación de manera positiva crece, solo por la manera en cómo yo envío la información a mi cerebro. Entonces, a partir de ahora tenemos que tener muy alerta esta capacidad de poder identificar pensamientos negativos, aún con buena intención, para transformarlos en positivo. Mantener esta actitud positiva es excelente, es una estrategia excelente para trabajar la resiliencia. Y por último viene la capacidad de enfrentar los miedos o el dolor. Les decía hace rato, la única manera de poder sobreponernos, de poder superar una situación es encararla, es lidiar con ella día a día hasta que aprenda a vivir con ello. Yo sé que al principio es doloroso, puede ser muy complicado, pero va a ser la única manera que me permita sanar realmente. Si yo me quiero poner una máscara de no pasa nada, ya estoy bien, pero por dentro me sigue lastimando, tarde o temprano eso me va a pagar factura. O si yo simplemente estoy tratando de evadir o asumir esta situación como algo que no es relevante, lo único que voy a hacer es que eso siga creciendo y ni siquiera voy a intentar hacer algo para mejorarlo. Entonces, la única manera de enfrentar un duelo es ser consciente de él para reconocer que el dolor, por muy grande que parezca, podemos ser capaces de aprender a vivir con él y hacer que la vida valga la pena a pesar de ello. Entonces, muchas veces lo podríamos hacer solos, pero si no, pues necesitamos pedir ayuda. Y por último, les voy a dejar algunas estrategias que nos permiten sin duda darnos la oportunidad de enfrentar y liberar un poquito estas emociones para tratar de sanar o sobreponernos a... Se cerró su micrófono. Ahí está. Bien, en esta parte creo que se está trabando un poquito mi presentación. En la anterior estaban las técnicas de rituales de despedida, ¿no? Que es precisamente darnos la oportunidad de enfrentar esto con estrategias positivas. De repente, pues, por ejemplo, plantar un árbol, escribir, los ejercicios de hacer una carta a nuestros seres queridos es una excelente estrategia porque nos permite poder agradecer, cerrar si no pudimos despedirnos adecuadamente dependiendo de las circunstancias de la pérdida, o de repente perdonar o pedir perdón si no trabajamos en su momento con ello. Este tipo de rituales o técnicas nos permiten poder sacar eso que no he podido tener, ¿no? Entonces, puede ser plantar un árbol. Muchas veces sucede, por ejemplo, cuando hay personas que perdieron, por ejemplo, un hijo, pues de repente hacen asociaciones para demás personas que han perdido también hijos, y entonces pues, se vuelven como promotores de redes de apoyo en el dolor que ellos están sintiendo. Entonces, transforman ese dolor en cosas positivas, ¿no? Entonces, puede ser un ritual para poder reconocer que ante el dolor o la pérdida que están sintiendo, pues pueden transformar eso en algo que impacte de manera positiva, tanto para lidiar con su propio dolor como apoyar a alguien más. Están también las técnicas de autocontrol, que sin duda esto nos va a permitir darnos la oportunidad de evaluarnos constantemente. En ellas nos vamos a permitir observarnos constantemente qué estoy sintiendo, cómo estoy manejando esto, si me estoy desquitando con alguien más, me estoy permitiendo enfrentar la situación, qué tanto me está afectando, para que entonces en base a ello podamos buscar esos recursos personales que tenemos y por supuesto evaluar cómo estamos procesando, cómo estamos progresando en el proceso del duelo y pues estar reforzándolo constantemente. Y también en estas técnicas es muy importante, pues si necesitamos ayuda, pedirla, ya sea de nuestro grupo de apoyo o de un especialista, dependiendo cómo nos sintamos. Entonces, es muy importante que podamos darnos la oportunidad de trabajar con nosotros mismos, poder, pues si necesito reforzar mi resiliencia, si necesito aprender a manejar mejor mis emociones, aquí este tipo de técnicas nos tiene que dar esa posibilidad de reconocerlo para que entonces podamos trabajar en ello.
Otra técnica muy padre, y a veces para algunos es fácil, para otros no tanto, dependiendo de nuestra capacidad para, pues, demostrar esta parte afectiva, es la abrazoterapia. Sin duda, un abrazo nos puede dar esa posibilidad de poder conectar con las demás personas para sentir esa conexión emocional, ya sea que ese abrazo transmita el compartir el dolor que sentimos o permita compartir el sentirnos más fortalecidos, el reconocer ese apoyo de esas personas, y de alguna manera esta conexión física nos da la posibilidad de poder tener esa conexión emocional mucho más clara. Muchas veces nos sentimos solos en un proceso de duelo porque creemos que nadie pues siente como yo, y la realidad es que pues exactamente como yo nadie lo va a hacer, pero sí hay personas que pueden compartir un poco la manera en cómo lo están manejando. Entonces, en esta abrazoterapia, pues es una manera muy simbólica de permitirnos a nosotros transmitir estos afectos. Entonces, parece que el tiempo ya se nos terminó por ahí. Entonces, les agradezco mucho, espero que les haya servido esta información y pues me quedo a sus órdenes. Si necesitan alguna duda, pues, pues poder transmitir esto por medio de los correos de la academia y pues con todo gusto poder apoyarles a resolver sus inquietudes. Agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias por cuestiones de tiempo y también del protocolo que nos han indicado. Hacemos llegar el reconocimiento a nuestra ponente, Jocelino Cádiz Rosas, por la participación en la conferencia temática Estrategias para afrontar el duelo. Y bueno, comentarles también que en el chat pusimos aquellas personas que soliciten información o como las presentaciones puedan registrarse ahí en el correo que pusimos para que posteriormente les hagan llegar el material. Por su atención, muchísimas gracias a todos. Esperemos que tengan buen día y nos sigan acompañando en las academias. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. ¿Tendrán alguna información de la ponente para poderla contactar? Saludos, y bueno, si gustan, trabajo en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Si gustan alguna información, pueden comunicarse también a la institución para que puedan ofrecerle mis datos, o si requieren algún tipo de apoyo, pues estar al pendiente. ¿De Politécnica de qué? Tulancingo. De Tulancingo. ¿Algún teléfono de la institución? 775-58202, extensión 1300. ¿Da usted terapia de manera particular? Sí. Me gustaría contactarla para que me apoyara con mi mamá. Si gusta, dejo mi teléfono. Si puedes Sí, por favor. compartir. Psicóloga, mire, por el tiempo, ¿me puede dar su teléfono para que lo anote en el chat? Porque tenemos que cerrar la reunión. Sí, claro. 775-108-4393. Gracias. Perdón. Y hasta luego. Que estén muy bien. ¿775 qué? Está ahí en el chat. Gracias, hasta luego. Con gusto escucharla. Muchas gracias. Gracias, fue un placer. Gracias, estuvo muy bien, bendiciones. Gracias.